Hoy es la segunda vez que tenemos al doctor Fabio Tandi hoy, que es un amigo que ya nos hemos conocido físicamente y nada, es la segunda vez que va a estar aquí. Nos va a hablar sobre la inestabilidad trapecio-metacarpiana del pulgar. Él trabaja generalmente con un grupo de italianos, como ahora nos explicará, y nos va a hablar sobre esta patología y una técnica de tratamiento artroscópico. Fabio, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por comentarnos estas novedades que vais describiendo. Sergi, muy buenos tardes para ti, buenos días para algunas partes de Latinoamérica. Muchas gracias por estar de nuevo acá. Para mí, pues, un gusto y un placer poder compartir las técnicas que vamos desarrollando. Digamos que un gran mentor mío en el desarrollo de mis habilidades técnicas ha sido el doctor Andrea Atzey, el doctor Ricardo Luchetti y obviamente con Lucián mantenemos contacto frecuente y eso ha ayudado pues al desarrollo de las técnicas que hemos ido publicando recientemente. Vamos a hablar hoy de, como tú lo dijiste, inestabilidades carpometacarpianas del pulgar. Y como te comentaba tras bambalinas, esa técnica fue desarrollada luego de una luxación que tuve, de una inestabilidad o una luxación carpometacarpiana del pulgar en un paciente que se redujo, se puso en férula y continuó inestable. Entonces decidí llevarlo a cirugía, hacerle una artroscopia y encontré un ligamento roto y ahí lo reparamos. No quiero adelantarme en la técnica, pero así surgió la técnica. Y quiero más bien entrar y hablar un poquito de las inestabilidades carpometacarpianas. Eh, no tengo ningún conflicto de interés por declarar. Y digamos que las inestabilidades carpometacarpianas pueden generarse o por una hipermovilidad generalizada, un desorden congénito o un trauma. Siempre es muy importante evaluar la inestabilidad en los dos sentidos, tanto en el sentido radial ulnar como en el sentido volar y dorsal. ¿Por qué es importante detectar esta condición? Digamos que digamos, los mecanorreceptores que están en los ligamentos, pues digamos, van a producir detección de estas inestabilidades tempranamente y por eso es importante evaluar esta inestabilidad para poder así enfocarnos en la parte motora o en la rehabilitación motora alrededor de esta articulación. ¿Qué sucede, digamos, si no recibimos ningún tratamiento? Entonces, lo primero que encontramos, pues obviamente es una laxitud ligamentaria. Esa laxitud ligamentaria nos va a llevar a una incongruencia articular. Esa incongruencia articular obviamente va a reducir el área de contacto y nos va a incrementar la carga dentro de esa articulación. Finalmente, nos va a llevar a un pinzamiento trapecio metacarpiano y terminamos en una artrosis carpometacarpiana. Entonces, lo que buscamos hoy en día con nuestra técnica es detectar tempranamente estos pacientes, hacerles un tratamiento, primero como lo vamos a mostrar, tratamiento con ferulaje y terapia, pero hay que ofrecerles algo a aquellos pacientes en los que no responden. Entonces, como les comentaba previamente, nuestra primera línea de tratamiento siempre va a ser la inmovilización, el fortalecimiento muscular. Entonces, esto es clave, una terapia física juiciosa, un seguimiento juicioso de estos pacientes, un cumplimiento adecuado de este ferulaje, pues nos va en una gran mayoría de casos a mejorar la patología. Pero, ¿qué pudiéramos hacer si esta primera línea de manejo no funciona? Entonces, digamos, estos pacientes que continúan con dolor y que ya se les ha hecho la rehabilitación tanto de propriocepción como el fortalecimiento muscular, hay que hacerles algo. Y entonces, en este hay que hacerles algo. Nuestro primer enfoque es hacer una evaluación diagnóstica y hacerles una capsuloplastia artroscópica. Eso es lo que ofrecemos nosotros. Entonces, lo primero,
que nosotros evaluamos en estos pacientes y así tengamos una radiografía como esta que vemos en la imagen, que no tiene unos cambios artrósicos. Lo primero que hay que hacer es tratar de descartar unos cambios artrósicos en la trapecio metacarpiana y por esto siempre todos nuestros pacientes deben tener mínimo una resonancia. Independiente si encontramos ya cambios en esta articulación, pues obviamente es una de nuestras contraindicaciones. Igual recordar que a pesar de tener una resonancia sin cambios artrósicos, es muy importante advertirle al paciente que la forma mejor e ideal para poder hacer este diagnóstico o para poder descartar la lesión del cartílago es con el artroscopio. Una vez nosotros tengamos el lente ahí dentro, pues lo podemos descartar, porque si obviamente tengo una resonancia que no lo muestra, pero al momento de poner mi lente veo unos cambios artrósicos, nuestra técnica también estaría contraindicada. Ahí existen muchas técnicas para tratar de estabilizar esta articulación. Recordemos que hoy en día se habla que el complejo dorsal es el estabilizador más importante de la trapecio metacarpiana y en esto se fundamenta nuestra técnica. Quizás este artículo del doctor Birman, publicado en el Techniques de Hand and Upper Extremity, en el 2014, fue nuestra inspiración para el desarrollo de nuestra técnica. Ellos lo hicieron de forma abierta y nosotros lo convertimos a una técnica artroscópica. Entonces, la artroscopia, ¿qué ventajas tiene? Pues nos permite evaluar el estado del cartílago, es menos invasiva y dolorosa, preserva tejido alrededor de la articulación, preserva los ligamentos, causa mínima cicatrización y facilita la capsuloplastia del complejo dorsal. ¿Cuáles son los dispositivos necesarios para realizar esta técnica? Pues obviamente tenemos que utilizar, como es una articulación muy pequeña, el lente que vamos a usar es un lente de 1.9 milímetros. Vamos a usar un mosquito, una aguja verde o de 21, que es la que nos permite eh, hacer nuestros portales o marcar nuestros portales. Una sutura de anclaje, que normalmente uso una sutura de anclaje de 1.0 milímetros en nuestro gancho palpador, un suture láser y una aguja número 18, que es a través del cual vamos a poner nuestro suture láser que nos va a ayudar a hacer la técnica con la sutura de anclaje. Los pasos de nuestra técnica son primero crear los portales, segundo evaluación del el estado del cartílago y el complejo dorsal, que esto es muy importante. Vuelvo y repito, si ya tenemos o detectamos con nuestro lente un cambio en este cartílago, ya es una contraindicación de nuestra técnica. Lo segundo es aplicación la sutura de anclaje en el primer metacarpiano. Y lo otro ya es hacer una técnica, hacemos una técnica fuera, dentro, dentro, fuera, introduciendo la sutura a través del complejo dorsal, haciendo una sutura en U. Y finalmente ya anudamos nuestra sutura y lo que logramos es un reforzamiento del complejo dorsal. Obviamente cuando vamos a hacer nuestra técnica artroscópica, lo que hacemos es aplicar el Boss Concept, que en la muñeca fue desarrollado por el doctor Gerhard Brain, pero en la carpometacarpiana fue descrito en el artículo que escribió el doctor Marcovici, Atzei and Luchetti en el 2021. Y básicamente los portales que vamos a trabajar son el portal 1U, el 1R y el portal TENAR. Tener muy claro los posibles riesgos, digamos que esta es una artroscopia que posiblemente pues o estamos cerca riesgos de ciertos nervios, sobre todo el portal 1R, que es el que más tiene riesgos de lesionarse. Por eso nuestra recomendación es solo hacer incisión con bisturí en piel. La incisión la hacemos longitudinal y una divulsión con mosquito dilatando nuestro portal. El portal tenar lo hacemos trasluz o pasando nuestra trocar a través del 1U hacia la zona palmar. Y como vemos en la imagen del lado derecho, pues las estructuras en riesgo
no está muy cerca del portal, o sea que es un portal más seguro que el 1U y el 1R. Lo primero que hacemos en la creación del portal siempre es nuestro portal 1U y posterior a este creamos el portal 1R. Con esto podemos evaluar el estado del cartílago y definir si continuamos o no. Seguido a esto, creamos nuestro portal TENAR. Como les decía, pues lo podemos hacer pasando nuestro trocker hacia la zona palmar y pasamos la camisa una vez tengamos el trocker al otro lado a través del trocker. Tener mucho cuidado porque nuestro portal 1U va a estar en medio de los tendones del primer compartimento extensor y del extensor pollicis longus. Tanto al momento de introducir nuestra aguja como al momento de introducir algún instrumento, tener cuidado de no irlos a lesionar. Ya cuando tenemos nuestro portal tenar y tenemos nuestro lente ahí, pues lo primero que hacemos es evaluar el estado del cartílago, que ahí nos permite ver muy bien el ligamento oblicuo palmar y que estaría hacia el lado izquierdo de nuestra pantalla y hacia el lado derecho estaría nuestro complejo dorsal. Entonces aquí miren cómo yo a través del portal 1U palpo nuestro complejo dorsal. Miramos que él está laxo, tanto la porción las dos porciones del complejo dorsal y ahí es cuando decidimos si vemos que el cartílago está bueno, pues que esta paciente cumple con los criterios para realizar nuestra técnica. El paso 3 es la aplicación de la sutura anclaje, entonces lo que hacemos es ampliar a través del portal 1U, ampliamos la incisión para poder aplicar nuestra sutura anclaje en la base del primer metacarpiano. Hay que tener mucho cuidado, vuelvo y repito, con los tendones, el extensor pollicis brevis y el extensor pollicis longus, porque estaríamos aplicando nuestra sutura anclaje casi que en la mitad de los dos tendones. Entonces, hacer una sutura que nos permita evaluar los dos tendones y tener cuidado con la inclinación o la manera como vamos a aplicar nuestra ancla, que debe de ir dirigida hacia caudal para evitarnos meter a la articulación. Esta es la forma a través del portal 1U. Ahí estoy ya poniendo mi sutura de anclaje, que yo utilizo un juggernaut. Ahí ya verifico que mi sutura de anclaje esté fuertemente insertada y que la tracciono para verificar que no se vaya a soltar nuestra ancla. El paso 4 lo divido en varios pasos porque digamos que es quizás lo más importante aquí. Lo primero es que vamos a cargar el suture láser en la aguja y el paso de la aguja a través de la porción ulnar del complejo dorsal. Después vamos a recuperar el suture láser a través del 1R y una vez ya tengamos el suture láser vamos a introducir una de las hebras del anclaje a través de la porción ulnar del complejo dorsal. Y a esto vamos a otra vez a la salida de la hebra a través de la porción radial del complejo dorsal para ya darle completamente la vuelta a la sutura. Y recuperando esa hebra en la parte radial del complejo y así podemos retencionar este complejo dorsal. Entonces vamos con el primer paso que es cargar nuestra aguja. Entonces lo más importante es una vez carguemos la aguja, nuestra asa debe quedar fuera de la aguja para así poder nosotros posteriormente ir a cargar nuestra sutura, nuestra hebra, una de las hebras de la sutura anclaje. Este mosquito, como lo ven ahí, que está en el portal 1U, que está extendido, lo utilizo para proteger mi tendón. Paso mi aguja, que es una aguja 18, cargada con el suture lazo, y ahí estaría pasando la primera porción o la porción ulnar del complejo dorsal. Seguido esto, paso una mosquito a través del 1R. Lo que voy a hacer es ir a pescar ese suture lazo, lo saco completamente, pero antes de sacarlo lo que voy a hacer es cargar mi sutura, como van a ver ahora, que sería el siguiente paso. Y ahí ya tengo el suture lazo en 1R y las suturas todavía están afuera, no he cargado nada de suturas. El siguiente paso es cargar una de las suturas que le he quitado la aguja,
cargo al suture láser que tiene la asa al final. Y como ven en esta imagen, que es bien importante, y es el dedo del ayudante que está mostrando que le deja un asa a esa sutura que la vemos aquí, ¿cierto? Un asa debe quedar aquí para cuando ella vaya a regresar me permita que esa sutura corra, porque si saco toda mi sutura, no me va a correr en el paso que voy a hacer de regreso. Entonces el siguiente paso es cargar nuevamente la aguja, pero en este caso el asa debe quedar en la punta de la aguja, porque ahora lo que voy a hacer es traerme esa sutura que está dentro de la articulación, me la voy a traer de regreso para completar el paso de la porción radial del complejo dorsal. Entonces, paso nuevamente la aguja, tener cuidado nuevamente con los tendones, paso la aguja y lo que hago es, entro ahora, ahí está ya la aguja ahí adentro, y nuestro siguiente paso, que van a ver aquí, es pasar mi mosquito a través de ese suture láser y recuperar la sutura y lo saco a través del portal 1R. Ahí van a ver que saco la aguja completamente. Ahí me tienen el asa y voy a ir recuperando parte de la sutura, pero miren que el asa nunca sale, el asa el ayudante me la tiene allá. Y ya al final jalo el suture láser y ya el asa la puedo soltar y ya he hecho la vuelta completa a mi complejo dorsal. El paso 5 ya es finalmente reducir la articulación y al final estabilizar la articulación. Ya finalmente con esto hago la capsuloplastia del complejo dorsal. Un tip importante aquí es no hago más de 4 nudos porque mi nudo va a quedar fuera de la articulación sobre la cápsula. Entonces, si dejo un nudo bastante largo, yo trato muchas veces de cubrirlo con algo de estructura que hay ahí, algo que me evite el roce sobre la piel, porque en algunos casos pudiera molestar. Nuestros resultados o nuestros seguimientos los puntos son retirados a los 8 días. La estabilidad fue evaluada en esos casos. La férula que usamos para la rehabilitación se utiliza por 3 semanas más. Y la fuerza de pinza y agarre está restringida hasta la 5ª semana. Entonces, aquí miramos la evaluación de este paciente, una semana, y esta es la movilidad que tiene. Y esta es la estabilidad que le encontramos 8 días después del procedimiento. Y esto es un mes después del seguimiento. Miramos la estabilidad y el movimiento de nuestra paciente ya un mes después del procedimiento. Es mucho más estable a como estaba previamente y recordar que hay que evaluar la estabilidad en los dos sentidos. Y esta es una paciente 2 años después, evaluándole la estabilidad tanto hacia ulnar radial como palmar dorsal. Tenemos 7 casos, todos son mujeres con una edad promedio de 41.6 años, con un promedio de seguimiento de 24 meses. Y estos son los que hemos encontrado: una escala visual análoga de 0, un Kaplan-G de 10, una fuerza de agarre contralateral de 95, una fuerza de pinza del 92.5. Hemos tenido una complicación que ha sido la irritación de la rama sensitiva del nervio radial en un caso, pero que se resolvió sola con el paso del tiempo. En conclusión, digamos que nuestra técnica o la capsuloplastia artroscópica del complejo dorsal del pulgar es un procedimiento reproducible, es mínimamente invasiva y tiene riesgos limitados. La magnificación de la articulación de la artroscopia nos permite magnificar la articulación y los tejidos blandos, facilitando el procedimiento, y reemplaza técnicas de reconstrucción complejas que hoy tenemos descritas. Eso era lo que tenía hoy, Sergi, para contarles. Creo que es una técnica que espero que la empiecen a reproducir. Es una técnica que no es compleja y no sé, quisiera escuchar tu opinión o si tienen algunas preguntas en el auditorio.
Si alguien tiene alguna pregunta y la quiere dejar en el chat, pues será bienvenida. Nada, me ha parecido muy interesante. Supongo que debéis estar en vías de publicarlo, ¿no, Fabio? Estamos ya trabajando, ya estamos, ya casi tenemos todo escrito y estamos pendientes de empezar, de mandarlo, porque ya lo hemos presentado, lo presenté el año pasado en el Congreso Americano, estuve en modo restringido para la parte de artroscopia y este año me han invitado a la parte abierta, voy en sesión abierta para el Congreso Americano, les gustó la técnica. Pregunta Daniel Caballero, ¿cuántos casos tiene? Me ha parecido que eran 7, ¿no? Siete casos, sí. ¿Cuántos casos o sea, más de 7 al hacer la evaluación diagnóstica por la artroscopia, has tirado para atrás la técnica? ¿Has visto que tenía un poquito de artrosis y no la has tirado para adelante? Tengo tres casos. Hubo uno que quizás fue el que me enseñó, que fui para adelante y la verdad le empezó a molestar. Y ahí fue cuando, porque en la resonancia no mostraba y la leían como normal y tenía un pequeño cambio bajo el artroscopio y creo yo que en ese momento tomé una no muy buena decisión. Y por ahí dije, no, si hay el mínimo cambio, mejor no seguir adelante. Y yo te iba a preguntar con eso, que creo que es una articulación que generalmente si le generas mucha constricción y ya tiene cierta artrosis, probablemente empeore el estado clínico más que, aunque mejore la estabilidad, pero probablemente le moleste más. Y quería saber un poco qué percepción tenías tú, pero bueno, ya nos lo has aclarado. ¿Los 7 casos los has hecho tú o Lucian y Atsei han hecho algún caso? Adsei iba a ser un caso, mejor dicho, se lo mandé y él me dijo que lo iba a hacer. No sé finalmente si lo realizó, pero los siete casos los he hecho yo. Milagros Sosa pregunta, bueno, te felicita por la charla y dice que aclares con precisión la indicación de la técnica, porque dice, ¿sería solo dolor persistente después de haber fallado el manejo conservador? Así es. O sea, todo paciente que va a ferulaje más terapia física, que sea juicioso, ¿cierto? Porque hay muchos pacientes que en los que no cumplen con la técnica, con la fisioterapia, prefiero yo, creería que no son como buenos candidatos para ser llevados a cirugía, porque luego del procedimiento también van a necesitar llevar a terapia a estos pacientes. Yo creo que la parte del fortalecimiento muscular es demasiado importante y veo muchos casos. Hoy en día yo creo que veo, o sea, opero menos de los muchos casos que veo que se mejoran con la técnica de terapia física más ferulaje. Creo que el número de casos no es mucho. El doctor Alvin Solano te pregunta por el primer paso del sutur laso. Si puedes explicarlo de nuevo, porque creo que no le ha quedado del todo claro. Entonces, el primer paso del suturazor es la entrada de la aguja. Voy a ver si me puedo regresar. Es que las imágenes son un poco pesadas. Y a ver, vamos a ver, el primer paso está aquí. Entonces, el primer paso es entrar la aguja, pero el asa, como lo ven ahí, queda en la parte de atrás de la aguja y como lo ven en el dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué debe quedar atrás? Porque ahí es donde yo voy a cargar mi hilo, que sería el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es proteger el tendón, pasar la aguja y en ese punto cargar mi aguja con mi hebra de una de las suturas de anclaje con el hilo. Entonces, eso es muy importante. O sea, eh, el suture laser debe en el primer paso estar el asa afuera de la aguja o en la parte de atrás. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Los dibujos son muy buenos.
Mauricio Prado te dice que la presentación ha sido atómica y que si en algún lugar, en alguna indicación, crees que hay lugar para la técnica de la sinovectomía y el uso del shrinkage para algún caso en concreto, o tú directamente siempre optas por esta técnica. Yo opto por esta técnica y les hago sinovectomía en aquellos en los cuales no les puedo, o sea, si entro el lente y veo que ya hay un cambio, pero que no es muy grande, prefiero hacerles sinovectomía. Sin embargo, es preparar al paciente porque seguramente vamos a terminar o bien sea en una artroplastia o en una plastia de interposición. Ese es otro punto ahí interesante de discusión también. Cuando ya tienen cierto grado de artrosis. Sí, sí, ya cuando hay artrosis, ya yo creo que es mejor si ya es muy grande, o sea, seguramente es detectable radiológicamente, entonces ya, seguro ese paciente ya uno va preparado bien sea para hacerle una artroplastia o una plastia de interposición según el gusto de cada autor. Y por ejemplo, en un grado uno en un paciente relativamente joven, que ya no está como para hacerle una reconstrucción ligamentosa, pero tampoco está para hacer una EMI. Venga, va, Fabio, mójate un poco. Pero mira que te dije, de este paciente que hice yo, pero hablando de la sinovectomía o de mi técnica. Eh, no, me refiero no de tu técnica, en aquellos pacientes en los que ya encuentras un grado de artrosis y crees que tu técnica ya no se puede hacer. eh, ¿Qué planteas en esas situaciones? Yo creo que el problema es que un paciente tan joven, llevarlo a una capsuloplastia, a una plastia de interposición, no sé, ahora que estuve en Francia, me llamó, estuve por Bélgica y me llamó mucho la atención el tema de las artoplastias. Creo yo que vi un par de personas jóvenes. Creo que hay que escoger muy bien el paciente, pero los resultados que vi fueron increíbles. O sea, hoy me pregunto yo si mis artroplastias que hoy se me demoran en recuperar. Yo hago artroplastia por artroscopia, eh, pero yo creo que se demoran 3, 4 meses en recuperar y muchas veces les cuesta la evolución al paciente y al ver las artroplastias es otro mundo. No sé, pueda que tú que tienes un poco más de experiencia nos hables de ello. Bueno, Carlitos, nuestro amigo, no sé si está por aquí, Carlos Morales, después estuvo en Barcelona, pasó 2 o 3 días y tuvo la oportunidad de ver también alguna artroplastia y la verdad es que los resultados, o sea, yo creo que es una cuestión, ha llegado para quedarse y es que la recuperación de los pacientes es tan rápida que ahí en esos pacientes es difícil poder competir contra la artroplastia. Pero evidentemente han de ser pues bien indicados, está claro. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el paciente más joven que le habéis hecho esta técnica? 35 años. Yo creo que es importante también, hay un sector de la población, sobre todo chicas adolescentes, incluso menores de 20 años, que tienen dolor en la base del pulgar, ya no por, o sea, por laxitud congénita, ¿no? Porque son muy inestables, son muy laxas y probablemente se pudiesen beneficiar de esta técnica. Porque ya te digo que, bueno, antes de la charla hemos estado hablando sobre esto. Yo normalmente las trato con una plastia de Lidler para estabilizar la trapecio metacarpiana, pero obviamente antes de plantear un tratamiento abierto, pues quizás esta es una opción. En la misma revista que tú has presentado, en la de Techniques de Upper Extremity, hace algunos años salió una técnica en la que utilizaban 2 o 3 microlinks para estabilizar en diferentes ángulos la trapecio metacarpiana en ese tipo de pacientes, pacientes sobre todo chicas muy laxas y alrededor de los 20 años. Eh,
y ellos presentaban buenos resultados, ¿no? Pero bueno, al ser una técnica no biológica, a mí no me acababa de convencer y yo continuaba haciendo reconstrucciones ligamentosas. Pero esta técnica que has presentado sí que me parece más adecuada para esos pacientes. Y bueno, en el peor de los casos, si no consigues solucionarlo, porque evidentemente son pacientes muy laxos, pues siempre tienes tiempo a hacer una ligamentoplastia. No sé si has tenido... Mira, Juan quería preguntarte esto. Eh, una chica laxa con un trapecio displásico, eh, típico paciente jovencito, pues eso, en menores de 20 años que tienen dolor trapecio metacarpiano, les haces una radiografía, tienen cierta subluxación y además tienen un trapecio displásico. No tenéis ningún paciente en el estudio, pero a los dos nos ha parecido que podría ser una gran indicación también para esta técnica. Sí, Juanito. yo creo que sería una buena opción. No sé si, por ejemplo, en ese caso habría que hacerle algo óseo, o solo con la ligamentoplastia sería capaz de contenerse la articulación. Bueno, de hecho, a las pacientes que son displásicas se les hace una plastia de reconstrucción y no se... hay autores que hablan de osteotomías del metacarpiano, ¿eh? Eh, pero yo los que he tratado no hago nada en la parte ósea, sino simplemente ligamentosa y las pacientes mejoran. No sé si Juan quiere comentar algo. Hola, saludos Fabio y a todos. Bueno, la verdad es que me parece un caso que es bastante en el límite para poder hacer esa técnica, pero es que me parece que una estabilidad sin una gran deformidad, aunque haya una pequeña displasia del trapecio, me parece que el principal problema de los pacientes y lo que les lleva a la artrosis es probablemente la inestabilidad. Por eso me parece que es una gran indicación. Yo, yo he hecho bastantes, porque ya llevo tiempo arrastrando el culo por la jaula, he hecho bastantes osteotomías del trapecio y, y la verdad es que según resultados, bueno, regulares, mejoran, pero no frenan la progresión. Y yo creo que con esos pacientes el gran problema es la inestabilidad más que la deformidad ósea. Yo creo que seguramente si tratan de inestabilidad son pacientes que van a mejorar mucho y quizás si no había de estudio, si eso frena la progresión de la artrosis, porque me parece que es el gran contribuyente a la lesión artrósica en fase inicial es la inestabilidad de esa articulación. Ay, perdón, que estaba silenciado. Jean-Pierre Morera pregunta, en pacientes de alta demanda funcional, ya sea deportistas o por trabajos de alto esfuerzo, si tienes algún paciente, que creo que no, si harías algún gesto diferente en la técnica o harías la misma técnica. Yo haría la misma técnica, lo tengo en uno de los pacientes que hice que fue, fue una inestabilidad traumática por la luxación, que estos no están incluidos dentro de este grupo, porque era una luxación carpometacarpiana, y le hice esta técnica reparando el complejo dorsal, y el paciente hace trabajo pesado y va muy bien. O sea que yo se lo haría. ¿Cuánto tiempo de inmovilización es en el posoperatorio? Son 4 semanas. A las 8 semanas quito la férula, 3 semanas más de ferulaje y a la quinta, sexta semana se les permite ya empezar a hacer, o sea, ellos a los 8 días, como viste, ya empiezan a mover porque la idea es ponerles la férula corta que les permite mover rápido el pulgar, pero la pinza y el agarre se los restrinjo hasta la quinta, sexta semana. Fabio, Milagros Sosa, eh, te pide que no le quedó claro cuál sería el plan B que le ofreces a los pacientes que consigues con hallazgos artroscópicos daño en el cartílago articular, es decir, que ya no puedes hacer tu técnica y que no fue detectado en la resonancia. En esos pacientes, ¿qué es lo que les haces? Yo le haría una sinovectomía. No le haría más y esperaría que en el futuro eh, termine de hacer su cambio artrósico y ya ahí plantearme qué técnica hacerle. Soy un paciente demasiado joven, no quisiera hacerle una artroplastia
o una artroplastia de interposición de entrada. ¿Algún tipo de infiltración o de terapia biológica? No uso biológicos y de infiltrarlos, prefiero infiltrarlos siempre con alguno de los esteroides y los hago, cuando hago infiltraciones, los hago guiados por fluoroscopia para poder estar seguro de que estoy poniendo el esteroide dentro de la articulación. Vale, fenomenal. Pues bueno, en principio hemos resuelto todas las dudas que habían en el chat. De nuevo felicitarte por el trabajo y con ganas de que lo publiquéis para poder echarle un vistazo y poderlo leer. Nada, felicidades. Gracias, Sergi, de nuevo por la invitación y nada, un gusto y un placer poder compartir las experiencias, que es lo que tú haces con tu charlas cada 8 días. Muy feliz de también poder seguirte. A veces sigo mucho tus conferencias que me gustan bastante. Muy bien, pues nada, Fabio. Ojalá que te vaya bien en la americana, en Washington y nada, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo.